Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a abordar algunas de las cuestiones que nos permiten pensar la convivencia en la escuela y que venimos de alguna manera desarrollando ya en relación a otras temáticas que son centrales para repensar qué quiere decir hacer institución escolar en estos tiempos. Y por supuesto que el eje de la convivencia no es ajeno a ese hacer escuela. Es muy probable que la escuela en el momento en que fue fundada no previó, no pensó en aquel momento histórico que la convivencia, el estar con otros, las regulaciones que hacen que nos reconozcamos entre nosotros y que tengamos todos y todas una palabra propia para ser y válida para ser escuchada, ese componente no fue pensado como requerido, como necesario, como un objeto de trabajo. Yo diría, podríamos retomar esta fotografía que nos habla, por supuesto, de una escuela de otro tiempo, pero que nos habla de una manera de posicionar a las estudiantes, de una manera de hacer también lugar a los y las docentes, ¿sí? en lugares de autoridad, en lugares de influencia sobre los cuerpos, sobre las maneras de habitar los espacios escolares, sobre las palabras que estaban habilitadas para unos y unas, pero no para otros. Bueno, todo eso hoy está en revisión, así como proponemos pensar que el lugar de autoridad pedagógica es un lugar central para repensar y para hacer una convivencia que tenga que ver justamente con eso, con convivir. Una de las preguntas que nos podemos hacer es si se puede enseñar la convivencia, si hay algo de ese estar con otros, ¿sí? Es objeto de enseñanza y de aprendizaje. La respuesta, podríamos decir, es que sí. Y de hecho, desde hace algunas décadas, esta perspectiva viene siendo tomada como un objeto de trabajo. Desde las leyes, por ejemplo, que ubican, ¿no?, por delante el trabajo en la convivencia escolar como un trabajo que debe hacerse con no solo la definición que los y las docentes y equipos directivos realizan, sino con la participación de estudiantes, la participación de familias. Por lo tanto, hay ahí un desafío, si ustedes quieren, en reconfigurar las maneras que tenemos de pensar esta escuela que en algún momento estableció estos modos de convivencia y que hoy requiere una movilidad y una flexibilidad muy diferente, un hacerle lugar además a los conflictos, a la conflictividad en juego muy distinta. Voy a trabajar de alguna manera hoy en forma articulada nuevamente la cuestión de la autoridad pedagógica en relación a un texto sumamente interesante que plantea Silvia Bleichmar en una conferencia que fue realizada en el año 2005-2006 en el marco del Observatorio de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación, que fue creado por ese tiempo a propósito o a partir de un hecho que fue bisagra de alguna manera en el sistema educativo argentino, que fue el acontecimiento de Carmen de Patagones, ¿sí? Un momento en el que un estudiante
ingresó al aula con un arma y generó allí un gravísimo episodio para sus compañeros, para sí mismo, para sus docentes. Ese quiebre generó la necesidad de pensar de qué modo tenemos que tematizar una cuestión que, como les decía, no venía siendo del todo pensada, y de qué manera esto requiere normativas, requiere formación, requiere acompañamiento. Y es allí donde entiendo que los equipos de orientación escolar, psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, tienen un lugar relevante, porque desde nuestra tarea muchas veces somos convocados y convocadas a intervenir ante situaciones de mucha complejidad, históricamente denominadas como problemas de conducta. Hoy diríamos, ese problema de conducta que a menudo aparece focalizado en un sujeto, en un estudiante o una estudiante, hoy impacta y rearma una unidad de análisis que incluye a la institución en su conjunto y a las formas en que esa institución tiene de anticipación de los conflictos. No para eliminarlos absolutamente. La conflictividad es propia de la vida en común, en todos los ámbitos, desde los ámbitos más familiares hasta los ámbitos sociales, políticos, y con ella tenemos que hacer. El conflicto también es motor de trabajo. Ahora bien, ¿qué dice Bleichmar, que es central para que entendamos esta posibilidad que ella plantea en su conferencia? Ella dice, más que imponer límites que tienen la característica de ser externos al sujeto, de imponer un freno o de colocar un marco que impide la realización de una conducta, lo que tenemos que poder pensar es la construcción de otras legalidades. Porque el texto de Bleichmar nos propone que la educación tiene que ser concebida, pensada en forma contextualizada, es decir, poder entender las características de nuestro tiempo. Y ella dice, más que preocuparnos por la inseguridad en términos sociales, tendríamos que preocuparnos por la ausencia de futuro, por la ausencia de promesa, por tener muy en claro que la educación y las escuelas como una forma de dar trámite a la educación no es solamente, claramente, solo transmisión de un conocimiento o de un conjunto de conocimientos, es producción de subjetividad. En las instituciones escolares disponemos condiciones de encuentro entre nosotros, nosotras, con el conocimiento, con objetos culturales, con una tradición y una historia, y con un futuro posible que hace que se produzca allí una subjetividad que no es solo individualidad, ¿no? Cuando decimos subjetividad no estamos diciendo lo propio del individuo, estamos diciendo aquello que hace a un modo de ser, de estar, de pensar, y que va a tener mucho que ver con lo que entendemos por ciudadanía, por aquello que los niños, niñas y adolescentes van a los lugares que van a ocupar en términos de participación en una sociedad. Ahora bien, ella va a decir, hay algo de una ética, de un principio del semejante y de una responsabilidad ante ese semejante que tendríamos que poder pensar e instaurar en este trabajo que hacemos en las escuelas y que, repito, para ella y para muchas de quienes trabajamos en educación, tiene que ver con la producción de subjetividad. Ella contrapone
una legalidad universal que nos reúne, ¿sí? A una moral acomodaticia, ¿no? Esa que dice, bueno, no hago tal cosa porque me va a pasar tal otra, no robo porque voy a tener problemas con las autoridades. Ella dice, la legalidad universal lo que está instaurando, imponiendo de alguna manera, es que no robo, no insulto o no genero violencia porque ese semejante tiene que poder ser reconocido como alguien que es igual a mí y también es diferente, que en esas diferencias me reconozco, porque yo soy diferente también para otros y para otras. Entonces, Bleichmar va a trabajar la idea de norma como obligación colectiva que alcanza la autoridad. La autoridad pedagógica no es quien manda para que otro obedezca, sino que también la autoridad está inscripta en un conjunto de normas que le atañen, que la atraviesan y que también ella tiene que poder, esa autoridad, hacerse cargo, ¿no? De que allí tiene su lugar, un lugar diferente, un lugar asimétrico, pero un lugar de igualdad en relación a quienes coordina, dirige, sean docentes, sean estudiantes. Y por otro lado, dice Bleichmar, la norma es intrínseca a la constitución psíquica, forma parte de nuestro psiquismo, la posibilidad de diques, ¿no? De límites que nos permiten justamente hacer un reconocimiento de un mundo en el que vivimos, en el que habitamos y en el que tenemos que poder respetar, reconocer a otros y a otras y hacer lugar a la palabra como forma de entendimiento, de vínculo y, por supuesto, de resolución de conflictos. A menudo trabajamos, ¿no?, la autoridad como ese o ese lugar tan particular, ¿no?, que hace que quien está allí en lugar de constitución, de conformación subjetiva, podríamos representarlo en este cuadro de Magritte, en ese huevo, ¿no?, que está siendo pintado por un pintor que lo imagina en un futuro como un pájaro. Uno podría decir, esta mirada de la autoridad que imagina un futuro está produciendo subjetividad en términos de haciendo un lugar a ese que aún no es o que se está desplegando para que pueda desplegarse. Ustedes saben bien que si hay algo que atenta contra la producción subjetiva, sobre todo en tiempos de infancia y de adolescencia, es la falta de mirada, la ausencia de un deseo de que ese otro, esa otra se constituya, se despliegue y abra sus alas, un poco tomando la metáfora que Magritte nos ofrece. Entonces, las maneras de convivir democráticamente reclaman una autoridad pedagógica que piense en esos términos, en términos democráticos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la democracia como espacio donde todas las voces pueden ser escuchadas y donde las decisiones, ¿sí?, pueden ser objeto de trabajo con todos aquellos que conforman, que configuran una comunidad? Claro que en la escuela nos encontramos con una responsabilidad que es indelegable y que tenemos las docentes y quienes dirigen las instituciones y el sistema educativo, que es tomar decisiones acerca de cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar,
qué contenidos culturales vamos a priorizar y cómo va a ser esa forma de transmisión que no es inocua. Las formas de transmisión son en acto muchas veces y a veces hasta pueden contradecir contenidos que implican, ¿no?, una perspectiva democrática. Digo, por poner un ejemplo, sería posible enseñar acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva autoritaria, claro. Y ahí tenemos una forma de transmisión que no se condice, ¿no?, con aquello que queremos instaurar. O formas de transmisión que son inocuas, que enseñan, pero no generan experiencia. No se hacen objetos apropiables por los y las estudiantes que están allí en proceso de conocer. Podríamos decir que tenemos algunas claves, ¿no?, para pensar las intervenciones institucionales desde los equipos de orientación escolar, desde los psicólogos, las psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, y que justamente implican una perspectiva que se aleja de la individualización de los problemas, que se aleja de la definición de sujetos determinados, que serían sujetos violentos, y que serían los depositarios o muchas veces los chivos expiatorios de aquello que promueve conflictividad o violencia. Por ejemplo, en un ámbito escolar, en un aula, en una escuela. Claramente nos podemos encontrar con estudiantes e incluso con docentes cuyas conductas o cuyos comportamientos en relación a otros y otras no se condice con un ámbito democrático, y por supuesto que encontramos ejercicios de violencia. Lo que decimos es de qué manera problematizar estas cuestiones para poder intervenir, construir un objeto que tenga que ver con la convivencia en la escuela y correr esa unidad de análisis, de responsabilizar a un sujeto únicamente para mirar más allá, para incluir las relaciones en los grupos, las relaciones pedagógicas, las formas de enseñanza. Muchas veces las violencias que vemos en las escuelas son efecto de la falta de un reconocimiento a esos sujetos que están allí aprendiendo. Y esto tiene que poder ser retrabajado, repensado al interior de la escuela y hecho en el marco de una legalidad, de las nuevas legalidades de las que nos habla Silvia Bleichmar, ¿sí? Por ejemplo, la Ley 223, que es la que toma justamente desde hace muchos años, es una ley de 1998-99, reglamentada en el 2000-2001, y es la primera ley en el país que instauró el paradigma de la convivencia, a diferencia del paradigma de la disciplina, ¿sí?, que implicaba justamente un disciplinamiento de los cuerpos, de las mentes, de las formas de relación. La convivencia dinamiza y rearma el conjunto de relaciones que se dan al interior de la escuela. Entonces, esta ley, la 223, lo que implicó en aquel momento, hace ya muchos años, fue la constitución de un consejo de convivencia que, en lugar de ser un tribunal de enjuiciamiento de aquellas situaciones de transgresión, sobre todo de estudiantes, tenía que poder erigirse, y tiene que poder erigirse y seguir trabajándose como un espacio de debate en torno a qué escuela queremos, qué escuela podemos construir, y en caso de haber transgresiones, abrir un espacio donde pueda escucharse también la voz de quien generó esa transgresión. Es un consejo de convivencia, eso es el lugar donde se piensa la sanción,
La ley dice que la sanción tiene que tener un fin educativo, y ese mismo criterio lo retoma años después la ley 26.892, que es desde el 2013 la ley nacional de promoción de la convivencia a nivel de todo el país. Estos marcos normativos luego cobran una especificidad en cada jurisdicción e incluso se han traducido, si ustedes quieren, en guías. En algunas provincias se denominan protocolos. A nivel nacional se ha preferido pensar más que en un protocolo de acción, en una guía de trabajo y de intervención ante situaciones complejas, en donde se pueda pensar en este criterio de democratización de los vínculos, de escucha, de lugar para que otros y otras que habitualmente no son escuchados tengan derecho a hacerlo, y corriéndose de una perspectiva penalizadora, ¿sí? O de una especie de judicialización que se corre el riesgo de realizar en el ámbito educativo, pensando que si hubiera alguna acción que tiene que ser sancionada, tiene que serlo de manera que genere una transformación en ese sujeto o esos sujetos que generaron la transgresión y generaron una situación de conflicto. Por supuesto que todo esto requiere de miradas analíticas, requiere de construcción de dispositivos de intervención que no solo actúen después de la transgresión o las transgresiones efectuadas, sino que se anticipen, ¿sí? Y que propongan espacios de diálogo y de palabra que circula, a partir de lo cual muchos conflictos pueden ser dirimidos en términos de diálogos, en términos de acuerdos, en términos de pensamiento. Desde hace unos años también la resolución 239 del Consejo Federal de Educación del 2014 propuso un espacio para que las escuelas primarias fueran también los lugares en donde se construya una convivencia a partir del sostenimiento, por ejemplo, de asambleas de grado periódicas, en donde chicos y chicas de, no importa la edad que tuvieran, incluso en el nivel inicial, pudieran trabajar en torno a su propio estar en la escuela, tomar los conflictos, pero no solo, pensar cómo estar allí mejor y conducir esas asambleas de grado desde los propios y las propias docentes. La convivencia de este modo claramente requiere de una forma habilitante de ejercicio de autoridad. Cómo trabajar, por ejemplo, dirigiendo, conduciendo o coordinando una asamblea de grado, si no es desde una autoridad que escucha, que da la palabra, que propicia la diversidad de miradas y de perspectivas, que sostiene la palabra de otros y de otras, aun cuando lo que se está diciendo no sea de su agrado. Claro, siempre en el marco de lo que la escuela es, ese espacio público de encuentro con otros, de un más allá de las familias, y que incluye probablemente maneras muy diversas de encontrarse. Va a decir Silvia Blechmar, sin principio del semejante no hay reconocimiento.
si yo pienso que ese otro tiene que ser idéntico a mí, una imagen en el espejo, y me demuestra que no lo es probable que esta manera tan rígida, tan cerrada de pensar, genere una violencia ante un otro que me devuelve una imagen inesperada. Trabajar con esto es responsabilidad de la escuela. La convivencia es claramente hoy una responsabilidad de la escuela y por lo tanto de cada docente y de cada psicólogo, psicóloga, psicopedagogo que trabajamos en equipos diversos de acompañamiento. Muchas gracias. Dejamos los textos a disposición y la propia conferencia de Silvia Bleichmar, que después se puede encontrar en YouTube. Gracias.